El capítulo 267 de Valle Salvaje estalla en un torbellino de pasiones y secretos, donde cada personaje enfrenta su propio abismo. José Luis, cegado por la ambición, se aferra a Victoria como si ella pudiera contener el caos. Sueña con el consejo real, con el poder absoluto, sin advertir que cada paso lo acerca, sin remedio, a su propia ruina. Adriana, con el corazón ardiendo, da un paso al frente. Acepta el trato, pero impone sus condiciones: la libertad de Irene y el amor de Bárbara. Su voz, firme y cortante, obliga a José Luis a enfrentarse con un dilema imposible. Bárbara, rota por dentro, se hunde en su propia tragedia, mientras Leonardo, perdido entre la duda y el deseo, confirma la cruel verdad: el amor verdadero nunca sobrevive cuando choca contra los muros del poder. En la penumbra, un secreto tambalea. Pedrito, con su inocencia infantil, descubre la verdad oculta de Matilde y Martín. Lo que para él es un simple hallazgo, para Victoria se convierte en un arma mortal. Un escándalo listo para estallar. El pasado regresa con garras afiladas. Tomás aparece de nuevo, arrastrando a Luisa hacia el abismo. Su chantaje y sus planes de robo amenazan con destrozar la vida que intenta construir con Alejo, y con derrumbar la frágil paz de la casa pequeña. La sombra del crimen crece y se hace más densa. Úrsula activa su plan más oscuro, una emboscada letal contra Ana. La joven, única testigo capaz de hundirla, camina sin saberlo hacia un destino marcado por la muerte. Rafael, desesperado, lucha contra el tiempo. Quiere salvarla, quiere honrar la memoria de Julio, pero el reloj avanza sin piedad. Cada hilo de la trama se tensa hasta romperse. Secretos, traiciones, decisiones fatales, en el valle nadie está a salvo. La ambición se enfrenta al amor. La justicia al crimen. Y la violencia contenida amenaza con estallar en cualquier momento. El futuro del valle depende de quienes se atrevan a mirar la verdad de frente, aunque hacerlo pueda costarles la vida. Adriana avanza por el pasillo principal de la casa grande. Su paso es firme, su decisión inquebrantable. Las palabras de Mercedes resuenan en su memoria: si vas a aceptar el trato de José Luis, ponle condiciones. No regales tu libertad, ni tus tierras. Asegúrate de que tu familia también reciba justicia. Ahora ha llegado el momento. José Luis la espera en su despacho, con una sonrisa engreída, convencido de que ella se rendirá a su voluntad. Me alegra que hayas venido, hija mía, dice con tono paternalista, acomodándose en su sillón. Sabía que terminarías comprendiendo que mi propuesta era lo mejor para todos. Adriana lo mira directo a los ojos. No tiembla. No baja la voz. Acepto el trato, responde con frialdad. José Luis parpadea, desconcertado. No por las palabras, sino por la fuerza implacable con que ella las pronunció. Acepto entregarte las tierras y perdonar la deuda, pero tengo una condición. Las palabras de Adriana cayeron como un trueno. El rostro de José Luis se transformó en un instante. La sonrisa se borró, dejando paso a la incredulidad. ¿Qué estás diciendo?, rugió. Ese compromiso es la llave para entrar al Consejo Real. No puedes pedirme que lo destruya. Adriana lo miró sin pestañear. Su voz fue firme, cortante. Es mi única condición. Si quieres mis tierras, tendrás que sacrificar ese compromiso. Irene no ama a Leonardo. Y no permitiré que mi hermana Bárbara pierda lo único que la hace feliz por tu ambición. José Luis golpeó la mesa con furia. El despacho tembló con el eco de su rabia. No entiendes nada. Esto no se trata de amor. Se trata de poder. Con el matrimonio de Irene y Leonardo, yo me convierto en consejero del rey Carlos I. ¿Sabes lo que significa? Riquezas, influencia, respeto. ¿Y me pides que lo deje todo, por un capricho juvenil? Adriana no se inmutó. Sus ojos ardían de convicción. No es un capricho. Es justicia. Bárbara no merece ser sacrificada en el altar de tus ambiciones. Irene tampoco debería cargar con un destino que no eligió. El silencio se volvió denso, casi insoportable. José Luis la observaba con rabia, pero también con un destello de admiración. Sabía que Adriana era distinta. Una mujer fuerte, imposible de doblegar. ¿Y si me niego?, preguntó con voz grave, intentando recuperar el control. Adriana sostuvo su mirada sin temblar. Entonces no tendrás nada. Ni tierras. Ni deuda saldada. Ni mi silencio. El desafío quedó suspendido en el aire. José Luis se recostó en su sillón, respirando hondo, tratando de contener la ira.
En el fondo lo sabía, si rompía el pacto, perdería la oportunidad de asegurar las tierras. Pero aceptar significaba renunciar al Consejo Real, un sueño que lo obsesionaba más que la vida misma. Desde el pasillo, Victoria escuchaba cada palabra. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Para ella, todo era un juego de poder. Ver a Adriana desafiar a José Luis era un espectáculo fascinante, aunque también sabía que semejante osadía podía costarle caro. Adriana salió del despacho con la frente en alto. No había miedo en su andar, solo determinación. José Luis quedó atrapado en un mar de dudas, ahogado entre su ambición y la fuerza implacable de aquella joven. En el corredor la esperaba Mercedes. Al verla, no necesitó preguntar nada. Reconoció en sus ojos lo que había hecho. «Le pusiste condiciones, ¿verdad?», murmuró, con un orgullo contenido en la voz. Adriana asintió, aunque en su corazón sabía que la batalla apenas comenzaba. Dentro del despacho, José Luis repasaba una y otra vez la balanza de sus opciones: recuperar las tierras y la deuda, o aferrarse con uñas y dientes al Consejo Real. Su ambición le gritaba que eligiera lo segundo. Pero, en lo más profundo, temía perder la oportunidad de asegurar un futuro económico estable. Esa noche, cuando toda la casa dormía, Adriana rezó en silencio. Pidió fuerza para resistir las represalias de José Luis, valor para proteger a sus hermanas. Sabía que se había expuesto demasiado, pero también que era la única manera de salvar a Bárbara de una vida sin amor, y a Irene de un matrimonio impuesto. La decisión estaba tomada. Adriana no iba a retroceder. Y aunque José Luis se negara a cumplir su condición, al menos había dejado claro que no se dejaría someter sin luchar. Mientras tanto, José Luis recorría los pasillos de la Casa Grande con aire solemne, como si ya se sintiera parte del Consejo Real. La propuesta de don Hernando lo había embriagado de orgullo, y en su mente no había más que proyectos de grandeza. Sin embargo, era consciente de que la situación dentro de la casa estaba lejos de ser tranquila. Las intrigas de Úrsula, las disputas con Mercedes, la creciente tensión con Adriana, todo convertía aquel lugar en un campo minado. Por eso, José Luis tomó una decisión que consideró estratégica: confiar en Victoria para apaciguar los conflictos. La duquesa, pese a su carácter altivo y su tendencia a sembrar discordia, era una figura de peso. Podía, si lo deseaba, imponer orden. «Victoria, te necesito serena, controlando los frentes abiertos», dijo con voz grave. «Nada de escándalos, nada de disputas. Si voy a convertirme en consejero, no puedo permitir que la casa se vea envuelta en más líos». Victoria lo miró con una sonrisa irónica. La idea de que José Luis confiara en ella la halagaba, pero también la divertía. «¿Sabes que yo siempre he sabido moverme entre pleitos?», respondió con sorna. «Si quieres que calme las aguas, lo haré. Pero ya sabes que no siempre controlo lo que los demás siembran». José Luis endureció el gesto, cortando en seco la burla. «No es un juego, Victoria. Mi futuro está en la corte. Necesito que todo permanezca en calma. De ti depende». En la casa pequeña, Mercedes observaba los movimientos de José Luis con creciente inquietud. Ella intuía lo que pocos se atrevían a decir en voz alta: aquel supuesto nombramiento no era más que un farol del marqués de Guzmán. Una trampa de ambiciones disfrazada de promesa. Lo preocupante era que José Luis lo tomaba como una verdad absoluta. Su obsesión por la corte lo cegaba, lo arrastraba a ignorar los verdaderos problemas: la división de la familia, el dolor de Irene y la sombra del crimen de Julio, aún sin desvelar. Los criados lo notaban. José Luis caminaba por la Casa Grande con aires de grandeza, hablando de cuando esté en el consejo, exigiendo más respeto, más obediencia. Algunos murmuraban a sus espaldas, burlándose de su ambición desmedida. Otros callaban, temiendo que tanta arrogancia acabara costándoles caro a todos. En privado, Mercedes lo enfrentó. ¿De verdad crees que tu entrada al consejo será la solución? La corte es un nido de serpientes. José Luis, si no puedes manejar tu propia casa, ¿cómo piensas sobrevivir allá? Él la miró con desdén, convencido de que aquellas críticas eran pura envidia. Mercedes, tú nunca entendiste de poder. Yo sí. Y sé que esta oportunidad no puedo dejarla pasar. Pero mientras él soñaba con grandezas, Victoria comenzó a moverse en las sombras. Aunque José Luis le había pedido calma, ella no podía resistir la tentación de controlar cada detalle. Su mirada se posaba con suspicacia sobre Matilde y Martín, a quienes ya encontraba demasiado inquietos. También vigilaba a Adriana, cada vez más cerca de Rafael, una cercanía que podía desbaratar varios de los planes que se tejían dentro de la casa.
El papel de conciliador que José Luis se había adjudicado dependía, en realidad, de que Victoria cumpliera su palabra. Pero la duquesa no era fácil de manejar. Su carácter intrigante, su lengua afilada, la convertían en un arma de doble filo. Podía calmar las aguas, o agitarlas hasta provocar una tormenta. Mercedes lo sabía. Y temía que, en el fondo, lo que Victoria buscaba era exactamente lo contrario: aprovechar el caos para afianzar su propio poder. La noche cayó sobre el valle. En la casa grande reinaba un silencio tenso. José Luis, encerrado en su despacho, repetía una y otra vez las palabras de don Hernando, saboreando el título en voz baja. Consejero del rey Carlos I. No veía que, mientras soñaba con grandezas, las intrigas que había confiado a Victoria estaban creciendo como un fuego oculto, un fuego que tarde o temprano devoraría a todos. En otra habitación, Bárbara contemplaba la luna desde su ventana. Sus ojos enrojecidos hablaban de un llanto interminable. El recuerdo de la fiesta de los varones era como una herida abierta, don Hernando y doña Amanda uniendo públicamente las manos de Leonardo e Irene. Un compromiso sellado ante todos, un golpe que le arrebataba la esperanza. Esa imagen la perseguía como una pesadilla que no la dejaba respirar. Adriana, al verla tan abatida, corrió a consolarla. Adriana se sentó junto a Bárbara en la cama. Con ternura, le acarició el cabello. «Hermana, no llores más», susurró. «Quizá todavía haya algo que podamos hacer». Bárbara negó, con la voz ahogada por el llanto. ¿Qué podría cambiar esta situación? Irene es la prometida de Leonardo, y yo no soy nadie frente a la voluntad de los Guzmán. Adriana insistió. Le confesó que José Luis le había propuesto un pacto: entregar las tierras y perdonar la deuda a cambio de libertad para amar a Rafael. Mercedes me aconsejó que aceptara solo si ponía condiciones, explicó. Y ahora tengo la oportunidad perfecta. Le diré que sí, pero con una condición: que rompa el compromiso entre Irene y Leonardo. Los ojos de Bárbara se abrieron con asombro. Aquella idea era tan inesperada como peligrosa. ¿Harías eso?, preguntó con un hilo de voz. Adriana asintió con firmeza. Sí. Es la única manera de salvarte, hermana. Si quiere mis tierras, tendrá que pagar el precio de tu felicidad. El corazón de Bárbara se agitaba entre la esperanza y el miedo. Pero José Luis nunca romperá ese compromiso. Lo acerca demasiado al Consejo Real. Adriana sonrió con ironía. Eso lo veremos. Si de verdad ansía el poder, tendrá que elegir entre la corte y su propia hija. Irene no ama a Leonardo. Y tú no mereces perderlo sin luchar. Bárbara bajó la mirada, recordando cada instante con Leonardo. Los paseos furtivos, las promesas de amor eterno, los besos robados entre los muros del palacio. Perderlo le resultaba insoportable. Y aún así, su carácter resignado le decía que todo ya estaba escrito. «No quiero que arriesgues tanto por mí, Adriana», susurró. «Yo no soy tan valiente como tú». Adriana le apretó las manos con fuerza. «No digas eso. Si no luchamos, seremos siempre prisioneras de la voluntad de otros. Tú mereces ser feliz. Y yo no permitiré que tu historia de amor se apague sin más». Esa misma noche, Bárbara tomó una decisión amarga. Se reunió con Leonardo en los jardines, bajo un cielo cubierto de estrellas. Con lágrimas en los ojos, le dijo que había llegado el final. «Lo nuestro ha sido hermoso, pero no podemos luchar contra el destino impuesto por nuestros padres. Ahora eres el prometido de Irene, y yo debo apartarme». Leonardo la miró con dolor y furia. «No. No me casaré con Irene. Te lo juro, Bárbara. No me obligarán. Te amo, y lucharé por ti». Ella negó con la cabeza, la voz quebrada. «No quiero que sufras por mí. Es inútil, Leonardo. Los Guzmán y el duque de Valle Salvaje son demasiado poderosos. No hay salida». Él la tomó entre sus brazos con desesperación. «Ya rompí un compromiso por ti. Lo volveré a hacer. No me importa la ira de mi padre, ni la ambición de José Luis. No me importa nada, si no estás tú a mi lado». Bárbara sollozó contra su pecho, atrapada entre la fe en sus palabras y la certeza de que el peso de sus familias acabaría por aplastarlos. Desde la distancia, Adriana observaba el encuentro. Su mirada reflejaba tanto orgullo como miedo. Adriana lo sabía. Su hermana necesitaba esa fuerza, ese juramento de Leonardo, para no rendirse. Sabía también que la verdadera batalla aún no había comenzado. La batalla sería contra José Luis, obligarlo a elegir entre sus ambiciones y la felicidad de su propia sangre.
En el fondo, Bárbara seguía convencida de que todo estaba perdido. Pero en los ojos de Adriana brillaba una convicción que nadie podía apagar. Y esa chispa de esperanza era lo único que mantenía vivo un amor que se negaba a morir. Mientras tanto, en la casa grande, Victoria permanecía sentada junto a la ventana. Sus ojos se posaron en el jardín, y lo que vio despertó todas sus sospechas. Matilde y Martín caminaban juntos. Conversaban en voz baja, y sonreían con complicidad. Para cualquiera habría parecido un encuentro inocente. Pero no para la duquesa. Ella lo sintió, ese vínculo oculto que los unía. Los rumores ya circulaban, y ahora, ante sus propios ojos, la duda crecía como fuego en la maleza. «Esto no me gusta nada», murmuró, apretando con fuerza el abanico contra su pecho. De inmediato, llamó a Isabel, la gobernanta. «Quiero que averigües qué ocurre entre esos dos. Hay algo que me ocultan, y no pienso tolerarlo». Isabel intentó templar los ánimos. «Quizás se trate de un simple paseo, mi señora», dijo con cautela. Pero la duquesa la fulminó con la mirada. «No me contradigas. Haz lo que te digo. Si hay secretos, los quiero sobre la mesa. Y si alguien piensa engañarme, pagará las consecuencias». La gobernanta salió con el alma encogida. No le gustaba ser portadora de malas noticias, pero sabía que desobedecer a Victoria sería mucho peor. Decidida, se dirigió a la casa pequeña. Allí encontró a Matilde en la cocina, ayudando a Peppa. Con voz grave, le pidió hablar a solas. La joven aceptó, aunque el miedo le temblaba en las manos. «Matilde», comenzó Isabel. «La señora Victoria sospecha de ti y de tu hermano. Ha llegado el momento de decir la verdad». Matilde quedó pálida. Isabel tenía razón. Ocultar un secreto tan delicado podía costarles caro, no solo a ella, también a Martín. Y lo último que deseaba era arrastrar a su hermano al desastre. Con la voz quebrada, respondió: «El peligro es mayor que nunca». Esa misma noche, buscó a Martín en los establos. Él estaba allí, cepillando un caballo, distraído, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. «Hermano», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie los escuchara. «Victoria nos ha visto juntos. Isabel me advirtió que quiere la verdad. Ya no podemos seguir ocultándonos». Martín dejó el cepillo en el aire y la miró con seriedad. En sus ojos no había sorpresa, solo la certeza de que el momento que tanto habían temido había llegado. «Lo sé, Matilde», susurró Martín, con el ceño fruncido. «Pero si se enteran de quiénes somos, podrían usarlo en nuestra contra. ¿Y Victoria? Victoria es capaz de cualquier cosa». Matilde le tomó la mano con firmeza, temblando pero decidida. «Prefiero enfrentar la verdad que seguir viviendo en constante miedo. Si ella nos desenmascara, será mucho peor. Tenemos que decidir, ¿lo revelamos o seguimos mintiendo, aun a riesgo de perderlo todo?» Martín apretó los labios. La idea de confesarlo lo aterraba, pero también sabía que la situación se volvía insostenible. La mirada de Victoria siempre estaba sobre ellos, acechante, y cada día era un peligro nuevo. Mientras tanto, en la casa grande, la duquesa no encontraba descanso. Victoria no se contentaba con sospechas, quería certezas. La sola idea de que alguien en su casa le mintiera le provocaba una furia corrosiva. Esa obsesión la mantenía despierta, tejiendo en su mente estrategias para desenmascarar a Matilde y Martín. La calma aparente del palacio escondía un secreto a punto de estallar. La verdad pendía de un hilo, y su revelación no solo acabaría con la tranquilidad de los hermanos, sino que también podía desencadenar una tormenta que arrasaría el Valle Salvaje. Esa tarde, como siempre, Pedrito correteaba por los pasillos y jardines. Nadie lo tomaba en serio, era solo un niño curioso, juguetón. Pero sus oídos atentos recogían todo aquello que los adultos querían mantener oculto. El destino quiso que, jugando a los espías, se escondiera tras un seto justo cuando Matilde y Martín hablaban en voz baja, creyéndose a salvo de miradas indiscretas. «Martín, debemos tener cuidado», dijo ella con angustia. «Victoria sospecha de nosotros. Isabel me lo advirtió. No podemos seguir exponiéndonos». Él la miró con gravedad, intentando tranquilizarla. «Lo sé, hermana, pero no podemos vivir escondidos para siempre. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz». La palabra hermana explotó en los oídos de Pedrito como un trueno. El niño abrió los ojos de par en par, incrédulo, sintiendo que el mundo se le daba vuelta. «Matilde y Martín, hermanos». Contuvo el grito llevándose la mano a la boca y salió corriendo en silencio,
con el corazón desbocado. Esa noche no pudo dormir. El secreto que había escuchado era tan grande que lo oprimía como un peso insoportable. Quería contarlo, pero también temía las consecuencias. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si por su culpa castigaban cruelmente a Matilde y a Martín? A su corta edad, Pedrito comprendió que estaba atrapado en medio de algo peligroso, demasiado grande para él. En la casa pequeña, Matilde también permanecía en vela. La advertencia de Isabel retumbaba en su cabeza: Victoria quiere la verdad. Ella lo sabía. El final del silencio estaba cerca. Martín, le dijo con voz rota, nuestro secreto va a salir a la luz. Él negó con desesperación, aunque en sus ojos había un brillo de miedo resignado. Si lo revelamos, perderemos todo. Pero si lo seguimos ocultando, alguien podría usarlo en nuestra contra. Ambos se miraron en la penumbra, con la certeza de que ya no quedaba salida fácil. Solo un abismo que tarde o temprano tendrían que cruzar. Mientras tanto, en la casa grande, Victoria estaba más determinada que nunca. Aquella tarde había vuelto a ver a Matilde y Martín paseando juntos, y en su mirada se encendió la certeza. Escondían algo. Convocó a Isabel de inmediato. No quiero rumores, dijo con voz gélida, clavando los ojos en la gobernanta. Quiero pruebas, y las quiero ya. Isabel tragó saliva. La lealtad hacia los jóvenes la partía por dentro, pero desobedecer a la duquesa significaba arriesgar su propio lugar. Y en esa casa, un paso en falso podía costar demasiado caro. Mientras tanto, Pedrito, incapaz de contener el secreto, empezó a dejar escapar insinuaciones. En medio de una charla con un criado, susurró con aire misterioso: yo sé algo de Matilde y Martín, algo muy grande. El criado lo miró intrigado, pero el niño se calló enseguida, disfrutando de la atención que había despertado. Ese juego infantil pronto se convirtió en un incendio silencioso. Los rumores corrieron por los pasillos, y en cuestión de horas varios sirvientes murmuraban que algo extraño unía a los dos jóvenes. Mercedes, al escuchar aquellas habladurías, buscó a Matilde con el corazón en un puño. Ten cuidado, hija, le advirtió con ternura y gravedad. Los secretos en esta casa no duran mucho. Y si Pedrito oyó algo, tarde o temprano lo sabrán todos. Matilde rompió en llanto. No quise arrastrar a Martín a esto. Yo solo quería vivir en paz, sin ser juzgados por lo que somos. Mercedes la abrazó fuerte, susurrando al oído. A veces, la verdad, aunque duela, es la única salida. Pero si decides revelarla, hazlo con inteligencia. No dejes que te acorralen. Al mismo tiempo, en otra esquina de la trama, Adriana escuchaba a Rafael hablar del plan contra Úrsula. Y sus palabras le helaron la sangre. La víctima pensada originalmente había sido ella, no Julio. Adriana palideció. Quiso matarme, murmuró, con un escalofrío recorriéndole la piel. Y ahora busca acabar con Ana. El miedo se mezclaba con la rabia en sus ojos. Comprendía que la red de mentiras y traiciones se hacía cada vez más densa, y que todos estaban en peligro. Y en el centro de ese torbellino, seguía Pedrito. El niño inocente que, sin quererlo, se había convertido en la pieza capaz de derrumbarlo todo. Su hallazgo era una bomba de tiempo, y solo faltaba que alguien lo hiciera estallar. Mientras tanto, en la casa pequeña, otro frente se abría. El regreso de Tomás había convertido el aire en algo sofocante. Cada palabra suya reabría heridas viejas y sembraba tensiones nuevas. Alejo lo miraba con desconfianza, con los puños apretados. No entiendo cómo puede ser tan indulgente con él, Luisa, dijo con voz contenida. Ese hombre tiene un pasado turbio, y lo traerá de vuelta a tu vida. Luisa bajó la mirada, atrapada entre recuerdos y culpas que nunca había podido enterrar. Cada encuentro entre Tomás, Luisa y Alejo terminaba en reproches y puertas cerradas. Pero una mañana Tomás decidió cambiar la cara del juego. Se acercó a Atanasio con una sonrisa neutra y fingió curiosidad. Siempre he querido ver por dentro este lugar tan imponente, comentó, como quien no busca nada. Atanasio, confiado, lo llevó a recorrer pasillos, salones y galerías. Tomás miraba todo con ojos de cazador. Cuadros, tapices, objetos antiguos, nada se le escapaba. Hasta que una talla, oculta en una esquina del salón principal, clavó su atención. De regreso a la casa pequeña, lo buscó con urgencia. He visto algo que podría cambiar nuestra suerte, le dijo a Luisa en voz baja. Una talla de gran valor. Si me ayudas a sacarla, tendremos suficiente dinero para irnos y empezar de nuevo.
Luisa palideció. Aquella propuesta le devolvió recuerdos oscuros, noches en las que planeaban hurtos, promesas rotas, el peso de la culpa. No, Tomás, respondió con firmeza. Ya no soy esa mujer. No arriesgaré lo que tengo por tus locuras. Tomás no se rindió. Se acercó, bajó aún más la voz. Si no me ayudas, hablaré, susurró. Diré que tú también robabas conmigo. Que fuiste cómplice. ¿Quieres que Alejo sepa la verdad? ¿Quieres que lo pierdas todo? Las palabras la atravesaron como un cuchillo. El chantaje quedó tirado entre ellos, frío y real. Luisa apretó los puños. Temblaba por la rabia y por el miedo. Eres un cobarde, murmuró. Tomás sonrió, sin remordimientos. Llámalo como quieras. Si me ayudas, nadie sabrá nada. Si no, lo perderás todo. Mientras tanto, Alejo notaba la distancia de Luisa. La desconfianza se volvía celos. Un celos que ardía y consumía. Una noche estalló y la enfrentó con furia. No entiendo por qué lo defiendes, le reprochó. Ese hombre no ha cambiado. Tú lo sabes. Luisa no supo qué decir. No podía contarle la verdad de la extorsión. Y tampoco podía seguir cargando con ese silencio que la devoraba por dentro. Mercedes, atenta a cada gesto, veía la amenaza venir. Ten cuidado, le había advertido en más de una ocasión. Ese hombre te arrastrará a la ruina, y también a Alejo. Luisa bajaba la mirada, incapaz de confesar lo que ocurría tras las paredes de la casa pequeña. Y Tomás, paciente y frío, seguía tejiendo su plan. La talla se convirtió en su obsesión. Cada noche repetía la fantasía, robarla, venderla, escapar con una fortuna. Pero Alejo no se quedaría de brazos cruzados. Su amor estaba herido. Su orgullo, en juego. Y la guerra entre lealtades y mentiras apenas comenzaba.